Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Como es de su conocimiento, estamos estudiando el capítulo 5 del Santo Evangelio según San Mateo. Vamos a leer el versículo 8 al 12, ¿le parece, pastor? Sí, señor, vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo 12. Dice: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué bendición de pasaje. Pero antes queremos ofrecer excusas a nuestra audiencia. Tuvimos aquí una pequeña caída de internet y por fortuna ya hemos podido reiniciar este espacio. Entrando en materia, mi estimado pastor, venimos diciendo que el Sermón del Monte tiene una particularidad, y es que va dirigido en primer lugar a los discípulos. Como es de su conocimiento y del conocimiento de toda nuestra audiencia, es la más grande tesis para las personas que soñaban con el reino de Dios. Y por eso yo diría que esta es la introducción de lo que debe de darse en las personas y en una manera especial en los discípulos que tanto pensaban en el reino, cómo debían de comportarse aquí para poder ejercer en el reino. Y ya hemos hablado de algunos aspectos muy importantes, pero aquí nos habla de los de limpio corazón, ¿ya? Porque ellos verán a Dios. Recuerden lo que dijimos en el programa anterior, que la palabra bienaventurado es el equivalente a feliz. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿A dónde? Bueno, en el reino. Porque como ustedes leen en el libro de Zacarías, encontramos que dice que nadie vendrá diciendo: ven, enséñame a conocer a Jehová. Porque desde el más pequeño hasta el más grande le conocerá. Y se acabará la discusión con relación a la deidad, que hoy se habla de dos, de tres, de una familia, de todo, para referirse a la deidad. Dice que en aquel tiempo Jehová será uno y uno su nombre. Para que esto se logre, quienes van a entrar allí tienen que ser, ¿qué? Limpios de corazón, porque estos son los que verán a Dios. Limpios de corazón, porque estos son los que verán a Dios. Uno de los requerimientos para disfrutar del reino y poder contemplar la majestad de Dios es ser limpio. Entonces viene la pregunta: ¿y cómo lograrlo? El Salmo 119 da una enseñanza, ¿no? Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. Con guardar su palabra. La mejor manera de una persona tener un corazón limpio es viviendo como dice la Escritura, que era la ausencia en los días de Jesús en la sociedad. Ellos estaban cargados de cualquier cantidad de tradiciones. Marcos capítulo 6, verso 7 en adelante se lo dice. Vivían conforme a las tradiciones y habían hecho a un lado el mandamiento de Dios.
Por eso Jesús les llama hipócritas. Por eso Jesús dice, este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos de mí. Para una sociedad que vivía al margen de las enseñanzas divinas, la única salida para ver a Dios era limpiar su corazón. Y el recurso para lograrlo, viviendo la palabra. Por eso es que hay una enseñanza muy importante que quiero traerla a colación, acerca del odre y el vino. No se echa vino nuevo En odres viejos. en odres viejos. Y la explicación era sencilla. Un odre es una jícara, no sé si alguien sabrá qué es eso, una bolsa de cuero cocida, ¿sí? En mi tierra se le dice jícara. Sí, hace poco usted me explicó el significado de ese término para usted. Sí. Entonces, se echaba el vino nuevo y como él se fermenta, comienza a expandirse, a ampliarse a causa de la fermentación del vino. Y llega a un lugar donde ya no da más. Entonces Jesús dice, si en esa cisterna o en ese recipiente que ya fue usado, se echa el vino nuevo, lo más seguro es que la fermentación del vino hará que trate de ampliarse más y entonces se rompa el odre, se pierde el odre y se pierde el vino. Jesús dice, se necesitan odres nuevos para vinos nuevos. Es decir, gente que nazca de nuevo para poder ser un recipiente de lo que es nuevo de Dios, de una nueva etapa en la vida, de una nueva vivencia, de una nueva experiencia. Y Jesús aquí está diciendo, en esta enseñanza, que quienes pueden ver a Dios son los de limpio corazón. Y para lograrlo se requiere un proceso. Ese proceso, sin duda alguna, cuando lo contextualizamos al tiempo de hoy, está relacionado con un encuentro personal con Dios. Solamente cuando los hombres dejen de hacer lo malo y comiencen a hacer lo bueno, den un giro de 180 grados y se vuelvan a Dios. Cuando pongan en práctica la palabra y no la tradición, entonces podrán ser limpios de corazón y estarán preparados para poder ver a Dios. Amén. Sí, me llama la atención, me llama la atención mucho a quién van dirigidas estas palabras, hermano Carlitos, considerando que fue a la misma gente, claro que en otra época, a la que se le dijo, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, poniendo en primer lugar el corazón, ¿no? Apuntando a la integridad y a la totalidad del ser humano enfocada a Dios, ¿cierto? Mostrando de alguna manera la intención de Dios de que el corazón del ser humano sea guardado y pues por ende puedan llegar a relacionarse el ser humano y Dios. Hay una pared intermedia, dice la palabra de Dios, entre el hombre y Dios por causa del corazón del hombre, porque dice la palabra de Dios que hubo un momento en el que Dios se arrepintió de haber creado al hombre porque todo designio del corazón de él era de continuo al mal. En general hablando, pero hablando del pueblo de Dios, creo que tenían presente que lo primero era el corazón. Sin embargo, están escuchando una enseñanza de un nuevo maestro que se sienta, es decir, a decir algo oficial, y la gente lo está escuchando y sus discípulos concretamente, hablarles de lo necesario que es limpiarse el corazón. Del pasaje. Porque recuerde que el mensaje, siendo general, va dirigido de una manera exclusiva a los discípulos. Si usted encuentra o lee bien el versículo 1 del capítulo 5, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, o sea, ustedes son los ciudadanos del reino. Pero para poder acceder tienen que participar de esto.
Considerando, hermano Carlos, que Despréndase de la tradición de la ley y abran paso a una nueva a una nueva normatividad, normativa, sí señor. que es lo que vamos a encontrar en el estudio de este sermón. Porque ustedes van a leer aquí ya enseguida. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo os digo, Pero yo os digo, es una tesis para los ciudadanos del reino de Dios, que en este campo Jesús lo está enfocando hacia sus discípulos como representación del pueblo de Israel y como personas que a través de la historia se les había inculcado que el reino de Dios venía. Y ahora ellos tienen la oportunidad de escuchar esa nueva tesis, la cual dice que ya para ese reino no va a funcionar la tradición, va a funcionar una nueva vida. y eso era lo que había sido profetizado, Pues claro. que el Señor había dicho por medio de sus profetas, que les quitaría ese corazón de piedra y les daría un corazón sensible, de carne, Y lo les cual quitaría sugiere, el espíritu que tenían y les daría un espíritu Espíritu nuevo. mostrando así ese proceso nuevo que el pastor hablaba acerca de palabras de Jesús, acerca del odre, Claro. acerca del odre, que es algo nuevo, es algo que iba a cambiar totalmente la mentalidad de ellos a la luz de esta enseñanza nueva de Jesús, lo cual ponía de manifiesto que si es necesario limpiarse el corazón es porque no todos los corazones están limpios. Es que ellos venían de la tradición, donde había tanta tradición que habían hecho a un lado el mandamiento de Dios. Y ahí es donde está el centro del asunto. Jesús dice que para lograr ser un ciudadano apto en el reino, tienen que limpiar el corazón. ¿Y cómo? Con la palabra. Jesús les dijo una vez, ya vosotros estáis limpios por la Palabra que os he hablado. palabra que os he hablado. En el versículo 9 leemos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En un país donde se ha vivido de la guerra por la guerra y para la guerra, pues apenas es justo que Jesús hable de paz. Porque sin ello, pues no es posible entrar al reino. Porque entre otras cosas, el reino de Dios tiene esa particularidad. Será un reinado de paz, donde ni los seres vivos que son violentos para sobrevivir serán violentos en el reino, según dice el capítulo 11 del libro de Isaías, habla acerca de cómo será el reino. Una paz total. ¿Ya? Jesús le dijo una vez a los discípulos, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz que Jesús da en el reino es una paz real. ¿Y por qué se da? Porque el gestor de la violencia ha sido encadenado y encerrado por 1000 años, que es el que genera convulsiones sociales, conflictos, problemas. Y prueba de eso es que Apocalipsis 20 enseña que después de que los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto y saldrá a engañar otra vez a las naciones. Y lo primero que pensarán es ¿en qué? En la guerra, en la violencia. Por eso es que Jesús hace alusión aquí acerca de los pacificadores. Porque solo para los pacificadores es que existe en este campo esa promesa en el verso 9. Serán llamados hijos de Dios. Y luego les enseña, les da una enseñanza que trasciende hasta nuestros días. Las persecuciones que se desatarían por creer en las tesis de Jesús. ¿Sí? Jesús dice, venga, estas tesis son las que ustedes tienen que tener en cuenta, vivir, difundir, y son las que van a disfrutar quienes se sometan a ellas en el reino. Pero esto tiene un precio. ¿Cuál es el precio? Bueno, que habrán persecución por causa de la justicia,
que serán vituperados, que serán perseguidos, que han de hablar cualquier cantidad de males contra los discípulos. Entonces Jesús les dice, cuando ese fenómeno se dé, lo que ustedes tienen que hacer es no desmotivarse, Sino gozarse y alegrarse. gozarse. Ustedes están siendo informados acerca de qué se requiere para disfrutar el reino. Pero digamos que es interesante este verso 11, que es dentro de las bienaventuranzas el que habla en tiempo presente. Hay dos que hablan en tiempo presente, Sí, señor. dos bienaventuranzas. La primera es la de los pobres en espíritu, porque Sí. de ellos es el reino. Y de esta otra que dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino. Esto haciendo referencia a que hay hechos que se darán a posteriori, pero hay otros que en cambio ocurren en el presente, Son que vigentes. es vituperado en relación con el reino. Porque Y así- ya está hablando en futuro, seréis vituperados. Sí, pero cuando sean, ya son. O sea, es un Sí. futuro inmediato. O sea, es decir, cuando ocurre el hecho de que sean vituperados, ustedes en ese momento Eso. considérense que son miembros Parte del del reino. reino. Pero lo interesante también de otro lado del texto es que parece una aclaración, dijera uno, API, ¿no? Él dice, el escritor, mintiendo. Factiblemente, permítanme hacer en este caso no una interpretación, sino una aplicación. Muchas veces nosotros hemos escuchado a personas que asumen el hecho de ser señalados Sí. como consecuencia de pertenecer al reino, pero en ocasiones no no son. no es tan cierto, ¿no? Que sea mintiendo, porque en ocasiones es verdad lo que dicen Sí, acerca de... es que, mire, pastor, usted me ayuda aquí porque yo he hecho algo en la iglesia. A veces se le acercan a uno cristiano y le dicen, hermano, es que vea, yo necesito que me ayude porque están diciendo esto, esto y esto y esto. La respuesta mía siempre ha sido, ¿es verdad? No, no es verdad. Entonces, ¿de qué se preocupa? No, hermano, sí, definitivamente es verdad. Entonces, corríjase. Esto para decir que en el pasaje que leemos hay una enseñanza muy interesante. Y es cuando la situación se da por causa, no porque yo me la busque. Que era lo que usted estaba planteando, ¿no? Sí, exacto. Hay gente que dice que sufren persecución, pero es que ellos han hecho el camino, se han comportado mal, han sido irrespetuosos, han invadido espacios ajenos, han sido violentos en la manera de difundir el evangelio. Una persona que en vez de llevar un mensaje de amor, de paz y de esperanza, lleva un mensaje De juicio. de juicio, de condenación, y quieren arrancar, por ejemplo, los altares de ídolos de las casas sin tener en cuenta que donde primero hay que hacerlo es en el corazón, Ujú. y que eso solo lo hace Dios. Entonces eso lo que va a generar es violencia. Conflicto, claro. Conflicto. Entonces cuando el creyente sea perseguido porque él mismo ha hecho el camino, pues entonces no es bienaventurado. Es bienaventurado el que sufre cuando ha hecho las cosas acorde a lo que Dios enseña. Porque es lo que dice el verso 11, ¿cierto? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mi causa. No es la causa del otro, sino la causa de Jesús. El interés de Jesús. La propuesta de Jesús. Que genera una reacción. Porque siempre Jesús llama a un cambio. Y esos cambios pues generan dos tipos de reacciones. En los que asumen la responsabilidad para agradar a Dios, se da un cambio de transformación. Pero, y miren qué interesante el hecho de que las otras bienaventuranzas aparezcan en el futuro, pero que esta en cambio que aparece en presente es tangible para nosotros hoy. Claro. Hoy es muy tangible. Y aunque factiblemente no ocurra del modo en el que nosotros pensamos, nuestra verdad está siendo perseguida y de algún modo por la presión que ocurre en nuestro entorno, muchos han decidido abandonar una postura férrea acerca de la verdad y casi que venderla, ¿no?
Entonces adaptarla a un contexto en el cual la normativa se ha hecho contraria a nosotros y nosotros entonces decidimos acallar nuestra voz para no Aceptar. entrar a controvertir. Y es interesante el juego de palabras que él utiliza porque dice que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, de la justicia. De la justicia en este campo, de la justicia de Dios, ¿no? Claro. De lo que es justo para Dios, no de lo que es justo en relación con lo que la normativa dice. Porque en ocasiones nosotros creemos que lo que es ley Es está justo. bien y no es cierto. No. Y lo digo porque en la actualidad yo creo que nosotros sí nos estamos viendo abocados a expresar de manera pública una postura y a veces nos limitamos por el temor al que dirán. Entonces nosotros somos tratados, por ejemplo, de homófobos, ¿cierto? Entonces uno dice, uy, no, qué miedo que me traten de homófobo. Pero ahí hay una pugna, ¿no? Entre la dignidad del individuo, que debe ser respetada, pienso yo, puede que esto a mucha gente no le convenza, pero sí mi posibilidad de expresar la verdad por encima de lo que el otro pueda pensar acerca de mí. Porque digamos, si yo salgo, creo que usted lo mencionó ayer, a decir no se acepta que el hecho que tú te creas ser lo que tú quieras ser, no implica que yo debo aceptar eso como una verdad para mí. No, pero eres tal cosa. No importa. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, pero no intentes convencerme de que eso para mí debe también convertirse en una verdad. Y la gente dirá, oiga, pero ¿qué tiene que ver? Lo tiene que ver todo porque ahora sí que somos perseguidos por eso. Claro. Y acallados y silenciados. Y no, ¿cómo se te Y ocurre se que vas a hacen decir? leyes. No, Ya hay leyes en contra de quienes disientan de dicho pensamiento. No, es que uno a veces... Claro. Y mire que ahora con el tema de las redes sociales uno debe tener mucho cuidado con cada palabra que uno pronuncia. Y cuidado en el sentido de que la norma puede venirse en contra y ser silenciado en alguna Objeto de red juicio. social por alguna palabra que uno pueda emitir en relación con algo que la gente considera ya que es una verdad y que es aceptado. claro que sí. Es que Para las verdades, a ver, el hecho de que los estados legalicen ciertos comportamientos no es el equivalente a que sea aprobado por Dios. Claro, ninguna ley humana va por encima de ninguna ley moral que el Señor ya ha puesto en nosotros a través de la palabra. Para la muestra un botón, eso es lo que quería compartir. Hace poco vi y oí en la radio a través de las redes sociales, no sé qué cargo tendrá Jaime Andrés, pero tiene un cargo en el Santander. Y él estaba reclamando ante los entes que por qué se le daba tanta relevancia al día de la la libertad, sí, de la comunidad, a la libertad y todo eso, y por qué cuando se habla del día de la Biblia es controversia, porque lo demás sí se acepta y sí se quiere celebrar, y cuando se trata de la Biblia, cuando se trata de la palabra de Dios, entonces no, porque estaban considerando la idea de quitar eso, de no tener en cuenta el día como un día como el día de la Biblia, porque es irrelevante la verdad de la Biblia para ellos, y lo compararon a tal punto que lo compararon con las páginas amarillas. Entonces pongamos también un día de las páginas amarillas. Entonces esto como para mostrar Tremendo. cuál es la mentalidad de la gente hoy respecto a la justicia de Dios. Porque mire que esta bienaventuranza tiene una particularidad, y es que bienaventurados sois bienaventurados los que padecen por persecución por causa de la justicia, pero en el versículo 11 pareciera que la bienaventuranza es la misma del 10, pues dice, eso es como un desglose. Sí, es la Bienaventurados misma. sois cuando por mi causa, es decir, deja claro que la justicia a la que se refiere es la causa de Jesús, esa es la verdadera justicia. Cuando hablamos de la justicia hablamos de algo tácito, eso no es, porque es que en un juicio injusto todo el mundo habla, pero cuando un juicio es justo, todos callan. Esa es la justicia que trae Jesús, la verdadera. El mejor ejemplo es San Juan capítulo 8, ¿no? El juicio que Jesús hace frente a la mujer adúltera. Cómo todos tuvieron que ir uno tras otro. Irse, sí señor. Y es muy importante el abordaje del pasaje. Y es muy diciente. Y es muy interesante a la luz de lo que ellos, que son los que reciben de primera mano la enseñanza de Jesús en este campo, se van a enfrentar en lo que es el desarrollo de la iglesia del primer siglo,
que ellos mismos dicen en medio de la persecución ante las autoridades. Juzguen ustedes qué es más relevante, si hacerles caso a ustedes o hacerle caso a Dios. Tienen muy presente este Pues tipo tú de... mencionaste otro término que está en la actualidad un poco prostituido, el término verdad. Sí. Entonces, la gente hoy habla de medias verdades, de verdades parciales, de verdades individuales. Pero a mí me agrada pensar las declaraciones. Y va más allá, dicen que nadie tiene la verdad Exacto, absoluta. y una posverdad. Pero Jesús fue contundente, dijo, yo soy el camino, yo La soy la verdad. Y esto porque en un mundo en el que se elimina un sistema que pueda determinar lo que es y lo que no es, termina siendo un estado anárquico, donde la gente cree que lo que hace está bien, o que la moral, según mi percepción, está bien. Y eso, aunque es un concepto medio filosófico, ¿no? El concepto ontológico de la moral en relación con la existencia de Dios, Jesucristo es la verdad en relación con la moral, porque la no existencia de Dios en el campo de la discusión moral hace que tu verdad tendría que ser aceptada por mí. Porque digamos, la gente lo podría entender de este modo, para mí 1 kilo equivale a 800 gramos. Para mí vale a mí esos 1000 gramos. 1000 gramos. Si no establecemos un sistema internacional de medidas, tu verdad tendría que ser aceptada por mí y mi verdad tendría que ser aceptada por ti. Lo interesante de la aparición de Jesús en el escenario es que establece una medida exacta acerca de lo que es y de lo que no es. Y es interesante el Sermón del Monte porque se introduce hablando de quiénes son los verdaderamente felices, pero luego comienza como a desenmarañar una estructura moral que tenía el pueblo de Israel y a establecer eso se llama una antítesis, ¿no? Una antítesis. Entonces ustedes creían tal cosa, yo vengo a decirles que ahora no es así. Claro. Y le decía la vez pasada que ese es como un espejo, ¿no? Entonces mírate a través del espejo del Sermón del Monte si tú eres verdaderamente un ciudadano del reino. Es que ese es el espejo. Si eres un ciudadano del reino. Si eres un ciudadano del reino, debes de vivir como está estipulado en el Sermón del Monte. Que es de una altura moral. No, es la tesis política más grande de la historia. Que nosotros, a causa de nuestra concepción de fe, nos da miedo decir política. Pero que realmente lleva al pueblo a que entienda cuál será la política en el reino y cómo se debe de estar para participar de todos los beneficios que... Yo le mencionaba a usted la vez pasada, ayer tuve que repetírselo a alguien, el mal uso de un término no elimina el verdadero significado del mismo. Sí, señor, es verdad. No nos llamemos cristianos, porque no, yo soy un cristiano. Así la gente se autodenomine cristiano, si no actúa de la manera en que debiera hacerlo, eso no elimina el verdadero significado del mismo. Nos pasa con política, nos pasa con artistas, que la vez pasada lo dijimos y se controvirtió la red por decir que alguien que ejecuta un arte es un artista. Así a nosotros nos parezca que no tenemos artistas. No, nosotros sí tenemos artistas. Claro. Pues la gente que ejecuta un arte es un artista. Pero nosotros a veces el mal uso del término. Pero volviendo al punto, entonces sí, el verdadero significado acerca de eso es una tesis política. Tiene que ver con el colectivo social que habita un reino. Y que fija un parámetro moral. Claro. Es correcto. Sin el cual no puede haber justicia. Exacto. Que el problema, el fenómeno social hoy mundial es eso, que la gente no da la medida al tope que Jesús da en el Sermón del Monte. Y por eso se desencadena en problemas tan serios como los que tiene la comunidad hoy, que cualquier cosa es verdad y todo se acepta. Y pues se llega a una anarquía donde cada uno hace, piensa y vive como quiere y no están dispuestos a aceptar ninguna norma que le restringa, entre comillas, presuntos derechos. Sí, que no están dispuestos a asumir el impacto de la verdad en sus vidas, ¿no? Claro. Y entonces se niegan a creerla. Y eso me parece muy importante a la luz, considerando en la palabra de Dios que aquellos que están escuchando este sermón de parte del Señor, que son sus discípulos, antes de Jesús venían escuchando otras voces, porque habían otros rabinos, claro, la tradición, con una interpretación... El odre viejo con el vino viejo. Exactamente, con una interpretación de la ley a su acomodo,
Exacto. de una forma relativa. Ahora viene a hablarles Jesús con una verdad absoluta y la verdadera interpretación de eso, como el carácter de aquel que va a gozar de lo que es el reino de Dios, a lo que ellos ahora, como discípulos de Jesús, aspiran. Y eso es importante, porque no hay relativismo en eso, Es que en Dios no hay relativismo. En Dios simplemente se es o no sé eso. o no se es. El relativismo es una corriente que surge en el desarrollo del ser humano, pero que no tiene origen divino. En Dios simplemente vas por el camino bueno y te va bien, vas por el camino malo y te va mal. Obedeces a Dios y te salvas, desobedeces y te condenas. En Dios no existe el neutro. Oiga, tremendo, por ejemplo, hablando... Frío o caliente. Sí, Por señor. ejemplo. ¿Se es o no se es? Por eso es que hay una enseñanza muy importante en la ley que tenía que ver con quienes podían acercarse a Dios. Y las personas que eran consideradas fenómenos anormales no podían. Porque O sea, se suponía es decir, que las no- personas en condición de discapacidad, es que tuvieran ciertas limitantes físicas. descritas en la ley. ¿Ves? Porque con Dios se requiere algo que sea perfecto. Entonces alguien que no está en el lugar de ser perfecto no puede. Y por eso la restricción de la ley en ese campo. Y es otro tema bien álgido. Claro, claro, muy Esa complejo. otra voz. Claro. No, pero, a ver, no mirándolo desde el punto de el grupo Mira, que ellos decían que si alguien tenía una limitante no podía servir a Dios. Que hubo un escándalo nacional por eso, a través de los medios. No, el caso que menciona la ley de Moisés tenía otra connotación. Y que a causa del nuevo tiempo que llamamos gracia, ya aquellas figuras desaparecen para darle prelación no al aspecto, sino al ser. ¿Cómo estoy yo para hacer lo que hago para Dios? ¿Está claro? Entonces, esto lo hago en razón a que entendamos que en Dios no existe el relativismo. Ujú. En Dios simplemente se es frío o se es caliente. Se es perfecto o imperfecto. Y cada fin tiene una consecuencia. Si hace las cosas como Dios manda, contextualizándonos en el pasaje, pues serás un buen ciudadano del reino. Un buen ciudadano. Si no la haces, no podrás entrar al reino. Eso es todo. Y que la justicia aquí está directamente relacionada con la limpieza del corazón, Claro. porque es el hilo conductor que viene trayendo. Y me estaba analizando eso porque estábamos analizando la justicia a la luz de las leyes que por el comentario de nuestro hermano Darwin podemos ver contextualizadas en nuestro tiempo. Entre ellas me venía a la mente una que hace parte de nuestras leyes fundamentales, ¿sí? En la Constitución política, como es la libertad de conciencia. Y eso abre un panorama que todo el mundo puede creer lo que quiera, y eso genera un relativismo en la conciencia del ser humano, tratando de callar su misma conciencia, que sabe muy bien lo que está mal y lo que está bien, porque eso fue lo que Dios puso en la conciencia del ser humano, para eso está. ¿Sí? En la Entonces, conciencia de Dios dejó plasmado no dos- el relativismo, no, sino qué está bien y qué está mal. exactamente. Y cuál es la consecuencia de lo uno ¿Y cuál? y cuál es la consecuencia de lo otro. Pero que en la mala interpretación de la libertad de conciencia, las personas llegan a desnaturalizar la esencia de lo establecido por Dios para fijar sus propias Su propia ruta. propuestas, sus propios conceptos, que eso es lo que dice Romanos capítulo 1, ¿no? Sí, señor. Profesando ser sabios, Se hicieron necios. se hicieron necios. Y cambiaron la... Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y entonces Dios, cuando las personas entran a esa etapa de relativismo, tal como si hay amor, no importa. Ujú. Entonces dice, los dejo. Yo con estos fenómenos no voy a
a discutir aquí, los voy a abandonar, hagan lo que quieran y que cosechen lo que ellos siembran. Entonces aparece el desorden que hoy existe en la sociedad. Imagínese, mire que yo no sé, Oye, yo creo uno que... va muy lejos con todo esto. Claro que sí, yo creo que Darwin conoce un señor que se llama Ulises Ingeravide, de un grupo que se llama Rescate, alguna Ajá, vez lo escuchaste claro. seguramente. No digo que el hermano Carlitos de pronto no, pero de pronto no lo reconoce así, un buen compositor. El hombre es un cantante cristiano y un día se para en un concierto y dice, sigamos todo lo que dice nuestro corazón, ¿no? Todo lo que venga a nuestra mente por nuestro corazón, sigámoslo. Imagínate. Y la gente se alocó y dijo, sí, sí. Y él dijo, pero la Biblia dice que engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Todo el mundo cayó. Y qué bueno poder considerar nosotros hoy eso. Que Salomón lo dijo en el capítulo 11 Claro. del libro de Eclesiastés. Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón, y anda en la vista de tus ojos. O sea, hasta ahí, para una sociedad relativista, maravilloso. Sí, señor. El problema es lo que sigue. Pero Ay, Dios. hay Dios, y hay que dar cuenta. Sí, ahora, Esto es bueno, ¿no? eso que dice Felipe, Esto es buenísimo. yo pienso que eso tiene un doble rasero, ¿no? Una doble manera de ver. Sí, señor. A mí me agrada pensar la sociedad en la que yo he crecido, una sociedad en la que hay libertad. Y en relación con eso existe la posibilidad de la objeción de conciencia. Entonces, En el medio médico es muy importante. exacto, a eso iba, ¿no? Hoy en el campo religioso. Por eso digo que es un doble rasero, ¿sí? Porque de algún modo da libertad a que el individuo pueda tener conciencia, pero me permite a mí, que soy una minoría, por decir alguna minoría en relación con el totalitarismo que existe en mi sociedad, de mantenerme firme a mis convicciones que están bien direccionadas y poderme oponer a una orden judicial que me obligue a hacer algo porque es el común de la sociedad que lo estableció. Y yo decir, no, por objeción de conciencia yo no voy a inducir ese aborto, por ejemplo. Entonces, por eso digo es que lo es más un doble común. rasero, ¿no? O en el caso de la eutanasia. Y así de muchos aspectos, por ejemplo, en el ámbito legal, el juez al que querían obligar a hacer un matrimonio de una pareja del mismo sexo, y él dice, no, por conciencia no lo hago. Entonces, por ejemplo, a él le decían, no, pero entonces no puede ser juez. No, sí puede ser juez, porque existe la libertad de que él pueda hacerlo. Y a su vez existe la libertad que él decida no hacer aquello que se contrapone a su sistema de verdades. Pero yo digo que es un doble rasero, ¿sí? Es como una pugna. Ayer precisamente una persona se me ha acercado después de la dominical a plantearme una situación que tiene muy compleja. Entonces yo le dije, usted puede hacer uso de la objeción de conciencia. Decirle, mis estimados, valoro mucho todo lo que ustedes hacen, la oportunidad que me dan, pero por motivos de conciencia yo no puedo participar de lo que ustedes quieren que yo participe. Sí. Porque digamos, Felipe, y eso es, ahora ese es un tema muy sonado, ¿no? Los libertarios, no sé si ustedes han escuchado hablar de eso, de los que hace parte un muy conocido escritor argentino, Agustín Laje. O sea, lo que voy es que es interesante ver cómo la libertad que permite que otros, o sea, entendiendo el tipo de sociedad en la que vivimos, ¿no? Eso es importante, entender el contexto en el que estamos. Esa sociedad que le da libertad al otro de alejarse de la verdad de Dios, nos permite a nosotros, en el plano legal, que no somos la mayoría, porque hay que aceptarlo, y por eso se aprueban normas que van en contra de nuestro sistema de verdades, nos permite de algún modo, cuando estamos obligados a, el decir, yo no lo hago. Sí, pero digo que es una pugna y es un doble rasero al que uno se ve abocado en ese campo. Pero creo que sí el sentido inicial de la discusión, que era hablar acerca de una verdad y de una persecución y de un señalamiento y de ser vituperados y señalados por lo que nosotros creemos, pues ahí está más que claro que cuando eso ocurra, somos bienaventurados. Pero, y mira que considerando todo esto, yo me pongo en el lugar de alguien que pudiera decir hoy y reflexionar y decir, bueno, ¿y cómo hacemos entonces para tener ese cambio y nosotros poder hacer parte del reino, ¿no? Hay que pasar por la lavadora de almas, diría Alex San Pedro,
¿sí? Es el lavadora de corazones para poder dar frutos buenos, porque un árbol malo da malos frutos y un árbol bueno solamente da buenos frutos y eso solamente se obtiene cuando usted es injertado en el buen olivo. Entonces es interesante ver eso a la luz de que todas las justicias que podamos hacer alejados de Dios, que a nuestra manera puedan ser verdad, a nuestra manera, al concepto de Dios o a la forma de ver de Dios, son trapos de inmundicia. Pues hay cosas que suenan bonitas, Pero se oyen bonitas, parecen bonitas. inclusive, A la verdad de claro, Dios. inclusive hay no solamente cosas que se dicen, sino obras, conductas que parecen bonitas, estilos de vida que parecen bonitas. Hay personas de bien, ¿no? Que la palabra de Dios Piadosos habla siempre de piedad. hubo. Exactamente, la palabra de Dios habla de injustos con obras de justos. Esas personas a las que difícilmente les llega el evangelio porque se ven a sí mismos y dicen, yo soy una persona de bien, yo no le hago mal a nadie, todo está bien en mi vida, yo soy una persona correcta. Esos son más difíciles. Y esos son, claro, son más difíciles, ¿Cierto? porque piensan que a su Porque manera, pueden tener una altura moral, pero que frente Claro. a Dios es nada, pero para ellos es imposible Esa creer es la que Exactamente. altura moral del fariseo. exactamente, es una justicia que no es conforme a la justicia de Dios. No eres ciudadano del reino. Pues Pablo dice que en la justicia que era por la ley era irreprensible. Ujú. Pero cuando descubre la justicia de Dios, Todo lo estima por basura. todo lo estima por basura, porque hay una diferencia enorme, ¿no? Claro, En abismal. lo que es la justicia que traía la tradición él como fariseo, a la justicia que viene a establecer Jesús en la vida del hombre. Y eso ya es otra dimensión, está en otro nivel. Y pues mirando el pasaje, yo puedo llegar a una conclusión muy interesante. Las propuestas para que puedan acceder al reino, pero también las consecuencias de ejercerlo, que es persecución, ser vituperados, Ser ¿cierto? calumniados. Ser calumniados, perseguidos. perseguidos. Pero Jesús al final les da una muy interesante enseñanza. Cuando ustedes por causa de esto tengan este problema, no se preocupen, no se desesperen, no se desmotiven. Al contrario, ¿qué? Gozaos y Gócese y alégárese. Porque ustedes no están sufriendo en vano. Hay un galardón. Y les aclara, eso también lo sufrieron. Y aclara dónde va a ser el galardón, ¿no? Claro. Sí, en no, los No, cielos. yo no quiero entrar porque podríamos ampliar la idea. Pero yo siempre he hablado del verdadero sentido de nuestra fe, Sí, señor. del Evangelio, de lo que nosotros buscamos alcanzar a través del Evangelio, ¿no? Buscamos estabilidad económica, laboral, y no se trata de que no la tengamos, ¿no? De que ese no es el fin en sí, sino que nuestro verdadero galardón, nuestra verdadera satisfacción no está aquí en la tierra, está en el cielo. Entonces a veces la búsqueda de estabilidad acá hace que nosotros vendamos nuestra verdad para Haya un mantenernos desenfoque. con esa Ahí estabilidad. tenemos la teología de la prosperidad. Sí, señor. por Neopentecostal. Que ha desenfocado a la gente del verdadero fin de la gracia de Dios. Es la herejía más grande del cristianismo en el último tiempo. Sí, señor. Entonces, recuerde que el lugar y dónde y cómo lo describe Jesús. En los cielos. Y además, déjame decir este pedacito que estoy por decirlo y que además me encanta. Y además dice, no es cosa que les pasa a ustedes, solamente. Ya sucedió Ya con sucedió otros. con otros. Ah, sí. Ya sucedió con otros. Y entonces uno de inmediato va a Hebreos 11 Claro, sí, señor. y encuentra a los héroes de la fe. Ojo, en los héroes de la fe no aparece gente del Nuevo Testamento. Todos fueron del Antiguo Testamento. Todos Todo- fueron del Antiguo Testamento y Sí. con unas historias que uno tiene una visión, Impresionante. podría pensar, uno tiene una visión distinta cuando lee la historia en su contexto natural y luego cuando la ve en Hebreos 11, ¿no? Pero claro, usted ve ahora a un Noé que en medio de una sociedad mala y perversa se para diciendo es que va a llover. Bueno,
ver a un Abraham que se le dice salga de su tierra y de su parentela en medio de un contexto donde al menos los discípulos se tenían unos a otros, ¿no? Y el grupo como que era un poquito más grande, pero ellos eran únicos en una sociedad. A uno en Gavilla se siente fuerte. Cosas, sí, uno en Gavilla o en Pero- Candillas, Pero mire que antes de... y en Bogotá en la primera línea. Está duro, está duro. Pero mire, hermano Carlitos, ahora que usted menciona el capítulo 11 de Hebreos, yo al contrario pensé en lo que antecede a ese capítulo, que es muy interesante a la luz de lo que estamos hablando, que dice que de los presos también os compadecisteis, está hablando de la escritora a un pueblo que está siendo perseguido y vituperado por causa de la verdad. Y al despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces les dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para terminar diciendo, porque aún un poquito de que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces imagínense esto a la luz de lo que es la persecución de la iglesia en el primer siglo. Ahora, relacionando eso con el relativismo, pues complicado cuando tomamos el comentario del hermano Darwin, al creer que mi galardón tiene que ver con las riquezas y mi estabilidad material, porque podemos caer en el peligro que cuando estamos en esa estabilidad, entonces nos convertimos como en un creyente de la Odisea, que somos ricos y por ende decimos no tenemos necesidad de nada. Y ahí sacamos a Dios y perdemos el enfoque totalmente. Es que lo importante de esta enseñanza en sí es lograr entender que no hay efectos sin causas y que los efectos que se llaman persecuciones, que se llaman desprestigio, que se llaman, lo que menciona aquí el verso 11, vituperios, ¿sí? Todas esas cosas tienen una razón y es tener una visión diferente del reino. Pero que hay dos maneras de medir las consecuencias. Una en el campo de la persecución, del sufrimiento, incluso del martirio. Y dos, la consecuencia de la consecuencia. ¿Cuál es? El galardón es grande en el reino de los cielos. Pero se fue tiempo.